El día de hoy nos sumergiremos en un tema de relevancia internacional, las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela en los sectores petrolero y minero. Acompáñenos a descubrir los motivos detrás de esta decisión y las consecuencias que podría tener en la ya compleja situación del país sudamericano. Pero antes de adentrarnos en los detalles de las sanciones, es esencial comprender el contexto histórico que rodea este conflicto. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han estado en aumento en los últimos años y recientemente el gobierno estadounidense anunció la reanudación de sanciones en los sectores petrolero y minero a partir del 18 de abril. ¿Cuál es la justificación detrás de estas medidas? Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la decisión se basa en supuestas acciones inconscientes de Caracas con respecto al Acuerdo de Barbados, un pacto firmado entre el gobierno de Maduro y la oposición radical. Vamos a analizar más de cerca los motivos detrás de estas sanciones. A través de un comunicado de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, explicó que la medida de Washington se debe a las acciones del presidente venezolano Nicolás Maduro y de sus representantes en Venezuela. Entre estas acciones se destacan el arresto de miembros de la oposición democrática y la prohibición de la participación de algunos candidatos en las elecciones presidenciales de este año. Es importante destacar que el apoyo al Acuerdo de Barbados, Estados Unidos emitió la Licencia General 44, la cual brindaba alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela. Sin embargo, ante la falta de avances en el diálogo entre Maduro y la opositora Plataforma Unitaria, especialmente en lo referente a permitir la participación de todos los candidatos presidenciales en las elecciones de este año, Estados Unidos ha decidido no renovar la licencia cuando expire el 18 de abril del 2024. Pero las medidas no se limitan al sector petrolero. Miller también anunció la revocación de la Licencia General 43, que autorizaba transacciones de Minerven, una empresa estatal venezolana dedicada al sector minero. Las personas estadounidenses tendrán 14 días para cancelar cualquier transacción previamente autorizada por esa licencia. En medio de estas decisiones, Miller destacó el compromiso de Estados Unidos con el diálogo entre las partes. Afirmó que seguirán trabajando con la comunidad internacional y todos los actores democráticos pacíficos en Venezuela para alentar el retorno a los principios del Acuerdo de Barbados. Para Estados Unidos, el acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados sigue siendo el mecanismo más viable para resolver la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela. Se sostiene que este acuerdo podría conducir a elecciones competitivas e inclusivas, siempre y cuando Maduro y sus representantes respeten los principios de la hoja de ruta. No obstante, las tensiones se han intensificado después de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano publicara sentencias sobre la situación jurídica de políticos opositores. Algunos fueron habilitados, mientras que otros como María Corina Machado y Enrique Capriles Randowski enfrentaron la ratificación de una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos. En respuesta, Estados Unidos ha reiterado sus amenazas contra Caracas, argumentando que todos los actores de la oposición, especialmente Machado, deben tener la posibilidad de participar en las próximas elecciones como aspirantes a la presidencia de Venezuela. La condición para mantener el alivio al sector petrolero implica que los representantes de Maduro cumplan con sus compromisos. Sin embargo, la respuesta del gobierno venezolano no se hizo esperar. A través de su portavoz Jorge Rodríguez ratificó la postura del país exigiendo respeto a su política interna y rechazando la presión de Washington. Rodríguez enfatizó que Venezuela no permitirá la intromisión en asuntos que consideran exclusivamente nacionales y sugirió a Estados Unidos ocuparse de sus propios asuntos. Las tensiones entre ambos países han escalado desde la semana pasada, cuando el gobierno de Venezuela anunció la detención de más de 30 personas presuntamente involucradas en 5 conspiraciones para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Estas conspiraciones, según las autoridades venezolanas, involucraban a sectores radicales de la oposición, militares y funcionarios de la CIA y la DEA.
La administración de Biden expresó escepticismo sobre la veracidad de estas acusaciones y no respondió directamente a los señalamientos. Sin embargo, esta situación contribuyó al aumento de las tensiones bilaterales. En este punto, la Casa Blanca ya mencionaba el supuesto incumplimiento del Acuerdo de Barbados por parte del gobierno venezolano, abriendo la puerta a la reimposición de sanciones contra Caracas. Desde el gobierno venezolano se ha cuestionado la sinceridad con la que Washington se sentó a la mesa de conversaciones en Barbados. Se argumenta que los planes conspirativos presuntamente estaban en marcha desde mayo pasado, mientras que el acuerdo entre las partes se firmó en octubre. Esto ha llevado a preguntas sobre si la administración estadounidense estaba genuinamente comprometida con el diálogo o si había motivos ocultos. Estos cuestionamientos resaltan la complejidad de las relaciones entre ambos países y plantean interrogantes sobre la veracidad de las intenciones detrás de las acciones de Estados Unidos. La situación no solo se trata de sanciones económicas, sino también de una creciente desconfianza entre las partes, con acusaciones mutuas que alimentan la espiral de tensiones. El panorama internacional también ha reaccionado ante estas nuevas tensiones. Mientras algunos países expresan preocupación por el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, otros instan a la comunidad internacional a mediar para evitar una escalada mayor. La Unión Europea, por ejemplo, ha llamado a la contención y al diálogo para resolver las diferencias entre ambas naciones. La situación en Venezuela no solo impacta a la región, sino que tiene ramificaciones a nivel global, especialmente considerando la importancia estratégica del país sudamericano en la producción de petróleo y sus vínculos históricos con diversas naciones. Sin duda, las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han alcanzado un nuevo nivel con la decisión de no renovar la licencia general en el sector petrolero y las acusaciones cruzadas sobre el supuesto incumplimiento del Acuerdo de Barbados. La desconfianza entre ambas partes y las implicaciones internacionales hacen que este conflicto sea de suma importancia.